Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el joven constitucionalista Miguel Valera. Con él conversaremos acerca de importantes aspectos vinculados al derecho constitucional y al derecho tributario. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la fidelidad con este programa de orientación jurídica. Hoy contamos con la presencia de un joven profesional del derecho de República Dominicana. Se trata del doctor Miguel Valera. El doctor Miguel Valera, aparte de realizar sus estudios aquí en el país, ha realizado varios estudios de maestría en especialización en universidades del exterior. Se ha destacado en su ejercicio profesional básicamente en materias muy especializadas como lo es el derecho constitucional, el derecho administrativo y dentro del derecho administrativo una rama muy especializada que es el derecho tributario. Pero además el doctor Miguel Valera comparte su ejercicio profesional con su ejercicio académico. Es profesor universitario y tiene también una vasta producción bibliográfica en materia jurídica. Me encontré con una gran recopilación de decisiones en materia constitucional, tanto de la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía el control concentrado de constitucionalidad, como el primer año de jurisprudencia que lleva el Tribunal Constitucional. Todas comentadas, un gran trabajo, excelente trabajo.
Y así como también creo que Miguel ha publicado otros libros y otros ensayos en diferentes aspectos y materias del derecho. De manera que hoy vamos a tener un programa importante, especial, con el doctor Miguel Valera, y que será muy esclarecedor en los aspectos tan importantes como son el derecho constitucional. Y dentro del derecho constitucional vamos a abordar con Miguel un aspecto que tiene que ver con el control de constitucionalidad. Y él escribió un libro sobre el control concentrado de constitucionalidad. Pues bien, Miguel, para nosotros es un honor tenerte aquí, principalmente. Precisamente en los últimos años, y sobre todo después de la proclamación de la Constitución del año 2010 en República Dominicana, se ha producido una efervescencia constitucional. Mucha gente, muchos juristas, decían que no era necesario la creación de un nuevo tribunal, sobre todo de un tribunal constitucional, porque ya esa función de control de constitucionalidad la venía realizando la Suprema Corte de Justicia. Pero sin embargo había otra vertiente de juristas que entendíamos que esta constitución, una constitución moderna, garantista, que además se preciaba y contiene una nueva generación de derechos inéditos en las constituciones de República Dominicana anteriores, se hacía necesario la creación de ese órgano que garantizara la prevalencia de todos esos derechos que contiene la nueva Constitución. Finalmente se logró imponer esa idea y ya hoy República Dominicana cuenta con ese Tribunal Constitucional. El control concentrado de constitucionalidad, que es un sistema de control que se inicia en Europa y sobre todo uno de sus mentores o ideólogos fundamentales, que lo fue Hans Kelsen, ha venido desarrollándose ya en gran parte de los países democráticos y sobre todo en las democracias europeas y ya en muchas democracias latinoamericanas. Pero en el caso específico nuestro, el control concentrado de constitucionalidad subsiste conjuntamente con el control difuso de constitucionalidad. Es decir, que nosotros en República Dominicana pudiéramos decir que tenemos un control mixto de constitucionalidad. ¿Cómo tú aprecias y valoras desde tu punto de vista, sobre todo el hecho de que ya tenemos un tribunal constitucional que tiene esa facultad y en el otro sentido que se haya permanecido el control difuso de constitucionalidad por los demás tribunales del orden judicial ordinario? Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, por recibirme en el día de hoy. La pregunta suya está muy ligada a lo que es la historia constitucional de cada país. Cada país tiene su constitución y esa constitución refleja el desarrollo de las instituciones políticas y el desarrollo de las instituciones democráticas, si se quiere, en cada país. En el caso nuestro, el control judicial está arraigado desde la Constitución de 1844. La Constitución de 1844, el artículo 125, si la memoria no me falla, establecía la facultad de los tribunales del orden judicial de conocer sobre la constitucionalidad de las leyes. Más que bien, de una manera u otra, ese control se mantuvo en todas las constituciones hasta la reforma de 1929, ya sea directo, ejercido por todos los tribunales o por la Suprema Corte de Justicia de manera directa, hasta 1929. En 1929 todos los dominicanos sabemos el periodo en que entramos en el país y aunque se establecía que cualquier
decreto, normas, resolución, etcétera, contraria a la Constitución, era nulo. Los tribunales eran más limitados en reconocer esa función. De hecho, no es sino hasta 1983 que con una decisión de la Suprema Corte de Justicia, cuando era el doctor Manuel Vergés Chupani presidente, si tampoco me falla la memoria, del 16 de diciembre de 1983, la Suprema Corte de Justicia estableció que no solamente tenían los tribunales la facultad de hacerlo, sino que estaban en el deber de velar por la constitucionalidad de todo el sistema jurídico infraconstitucional. Es decir, un tribunal no puede aplicar una norma que entienda contraria a la Constitución y puede objetar la aplicación de esa norma incluso de oficio. Es decir, sin que ninguna de las partes envueltas en un litigio se lo soliciten de manera activa. Posteriormente, las luchas políticas dieron como origen la reforma constitucional del 1994. Y en esa reforma constitucional del 94 se coló la Suprema Corte de Justicia como órgano intérprete supremo de lo que sería la norma constitucional mediante la acción directa de constitucionalidad. En ese caso hablábamos de un control concentrado. ¿Por qué? Porque todo lo que se refería a control de la constitucionalidad estaba concentrado en el Poder Judicial, ya sea de manera indirecta a través de las peticiones que se hacían a los tribunales y peticiones que la Suprema Corte de Justicia podría revisar como Corte de Casación, o de manera directa y por un proceso separado y con ciertas características propias, directo ante la Suprema Corte de Justicia. Ese proceso que inició en el 94, podemos decir que tuvo ciertas decisiones ya en el 97 que promovieron más y motivaron más a las personas a utilizar esa herramienta de protección de derechos, que es la acción directa de inconstitucionalidad. Sin embargo, por las mismas decisiones, la misma aceptación del público, críticas del público de esas decisiones, como sucede en todos los sistemas, sucede en el sistema norteamericano también. Hay decisiones que son muy acogidas por muchos y rechazadas por otros. La popularidad de la Suprema Corte de Justicia, si se quiere decir, como guardiana de la Constitución, fue decayendo. Y muchas personas entonces motivaron la necesidad de establecer ya una jurisdicción especializada. ¿Por qué? La mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia nuestros no eran jueces constitucionales especializados. Eran sí juristas destacados de una sólida formación, pero no tenían esa especialización en la materia que se ha venido desarrollando. Como usted mismo señaló, los tribunales constitucionales como los conocemos existen desde la promoción de Kelsen de 1929. Estamos hablando casi 100 años. Y el derecho constitucional, a partir de las dos guerras mundiales, se ha desarrollado por la influencia de la protección de los derechos humanos de una manera geométrica, por así decirlo. Nosotros en República Dominicana, con esta nueva constitución, hemos estado experimentando quizá unos vientos más fuertes porque estamos de una manera rápida tratando de ponernos al día con el resto de las jurisdicciones constitucionales del mundo. La necesidad de un tribunal constitucional, desde mi punto de vista, sí era necesario. Era necesario justamente por la especialización. Y no solo la especialización y una competencia limitada. La Suprema Corte de Justicia tiene una competencia amplia a través del recurso de casación. Es decir, si la ley ha sido bien o mal aplicada en todas las materias. De hecho, incluso todavía con esa competencia amplia, en el 2008 se reformó la ley de procedimiento de casación para limitar la competencia en base a montos, para tratar de desahogar un poco a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional empezó
y su primer año tuvo pocas sentencias, pero ha ido avanzando y ya va por cerca de 550 sentencias en lo que tiene de existencia, quizá un poco más. Y la realidad es que la mayor crítica a la existencia de ese sistema dual de control a través del Tribunal Constitucional que establece el artículo 185 y del control difuso de los tribunales, que está básicamente arraigado en la historia dominicana. Nadie le cabe en su cabeza que un juez vaya a aplicar la ley y ante argumentos de inconstitucionalidad de esa ley no se pronuncie o no pueda pronunciarse, no tenga las atribuciones o la facultad de pronunciarse y decir no vamos a aplicar esta ley a este caso particular porque esa ley entendemos que es inconstitucional. Eso ya no cabe en la cabeza de alguien porque eso restaría valor normativo a la Constitución, principalmente en los procesos donde debe ser más aplicada, que son los procesos del día a día. Miguel, tú te referías a cómo el Tribunal Constitucional Dominicano, de reciente creación a partir de la Constitución de 2010, su labor se ha ido incrementando. Y si bien es cierto que hay algunas previsiones legislativas tendentes a manejar el tema de la posibilidad de la sobrecarga de trabajo del tribunal, el fenómeno llamado de la inundación recursiva que han vivido otros países, que de pronto se han visto, por ejemplo, como el caso español, llenos de amparos, correcto, sin capacidad de respuesta, y ya hay algunas previsiones, ¿verdad? Porque la ventaja de llegar último a este proceso es que, por ejemplo, nuestra ley de procedimiento constitucional establece el criterio de la especial relevancia constitucional. Sin embargo, en el diseño mismo del Tribunal Constitucional, el tema de la cantidad de votos para arribar a una decisión, digamos, parecería comprensible, prima facie, que para expulsar una norma del ordenamiento se requiriesen 9 votos, pero dentro de la competencia del Constitucional también está competencia de tutelar derechos a través de la revisión del amparo. Correcto. En un esquema también que de las acciones de tutela, llamémosle el amparo, el habeas corpus y el habeas data, la única que recorre 2 grados en el orden judicial antes de llegar eventualmente al Tribunal Constitucional es el habeas corpus. Pero el amparo prácticamente, lo que es el amparo y el habeas data, van primero a un tribunal y luego llegan al Tribunal Constitucional. ¿Tú consideras que podrá el Tribunal Constitucional responder en la medida en que se vaya incrementando la demanda con esa rigidez que implica la necesidad de reunir 9 votos para cada decisión? Bueno, eso es bueno y es malo, pero primero te establece cierta libertad, porque te dice 9 votos. No tienen que ser 9 votos totalmente concordantes, pueden ser son votos a favor. Por los motivos por los cuales los magistrados voten, ellos pueden disentir del camino, pero aprobar el resultado. Okay. Eso facilita, si se quiere, el acuerdo de tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasa? Como bien tú señalas, en algunos casos, de 13 magistrados reunir 9 votos, aún con votos que no concuerden en el razonamiento tomado para llegar a la solución de la sentencia, tiene el inconveniente de que puede representar una traba. Pero, como tú bien señalabas, nosotros estamos comenzando. Hasta ahora el tribunal ha respondido con una buena velocidad y también las decisiones del Tribunal Constitucional tienen una característica propia y es la del carácter vinculante. Cuando tú tomas una decisión en materia constitucional, es una decisión que para posteriormente ser revertida tú no puedes esperar algo como
un mes, 2 meses, que los magistrados cambiaron de criterio en 3 meses, 6 meses. No. Cuando hay un cambio de criterio con una decisión tan seria que se ha evaluado y que ha podido reunir ese resultado, 9 votos en conjunto, quizá te pudiera variar esa decisión en un futuro la integración de la Corte, como sucede en los Estados Unidos. También, ¿qué pasa? Y es algo que aquí se ha discutido poco. Muchas de las decisiones en los Estados Unidos, tomándola como referencia, que son prácticamente por un voto, tienden a ser decisiones más frágiles. ¿Por qué? Porque reflejan un carácter dividido y una facilidad de cambio, de un cambio eventual, muy fácil, muy alta, por así decirlo. Y otro elemento que tiene como importante el hecho de la toma de decisiones es, lo estaba pensando ahora mismo, perdón, parece que se me fue la idea, pero Estábamos hablando del no, es en relación a la toma de, a las mayorías, a una mayoría. Tú dices que es mucho mejor que el voto calificado sea, mientras más numeroso y más fuerte la decisión. Le da más peso a la decisión. No solamente le da más peso, le da mayor aceptación. Sin embargo, hemos visto decisiones que han sido criticadas con 2 votos disidentes, duramente criticadas, pero esa es otra historia. Es el tema de que protege contra un cambio eventual de jurisprudencia de alta facilidad. Y tenía también otro argumento en mente, pero se me escapó. Me metí demasiado en el cambio. En Estados Unidos se reconoce al juez Marshall, o mejor dicho, a la Corte Marshall, a la primigenia norteamericana, como la que mayor unanimidad logró durante todo ese tiempo. Se esforzó mucho durante toda su presidencia en lograr esa unanimidad. Se decía incluso que él se juntaba con todos los magistrados y muchas veces las decisiones se discutían en una parrilla tomando un buen bourbon en Estados Unidos. Y que quizás es la época de mayor unanimidad que hubo a nivel de Tribunal Supremo Norteamericano, estuvo quizás asignada por esa personalidad del juez Marshall. Sin embargo, alrededor de eso, una pregunta que me intrigaba a mí, quería yo ver cómo podríamos enfocarla, es el tema de la argumentación de los tribunales. Nosotros venimos de una familia de derecho continental que es derecho escrito, y hay una forma de pensar el derecho y de exponer el derecho. Incluso uno lee decisiones de la Corte de Casación francesa y a veces en 3 atendidos pueden despachar una decisión importantísima en derecho civil. Los norteamericanos, por el contrario, tienen un tipo de argumentación distinta. O sea, los jueces argumentan y cada cual expone su posición de un modo que dista mucho de la manera, digamos, del silogismo tradicional que se utiliza en el sistema nuestro, por contraposición a aquel. De cara a la formación de un precedente, la argumentación y cómo se desarrolla y se enfoca en un fallo constitucional no tiene algún tipo de importancia, porque digo yo, podría ser que en una decisión norteamericana la mayoría esté conformada por opiniones que, aunque tienden a la misma decisión, tienen contenido distinto. Entonces, ¿cómo se forma el precedente en el sistema norteamericano por diferencia al nuestro, tomando en cuenta esas diferencias, digamos, de la manera en cómo se redactan y se exponen las decisiones? Sí. Nuestro derecho es bastante nuevo al tema del precedente. Como tú bien señalas, nosotros venimos de una tradición romano-germánica, donde la Suprema Corte de Justicia, la misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que no hay motivo de casación por violación a un precedente de esa misma Corte, a una decisión anterior de esa misma Corte, donde las decisiones de la Suprema Corte de Justicia
no son vinculantes. ¿Qué pasa? A partir del movimiento constitucional que en República Dominicana inicia en los 90, básicamente, desde antes, pero donde se empieza a desarrollar con mayor fuerza en los 90, tenemos que el sistema del precedente se encuentra ligado a un principio arraigado en nuestra Constitución, que es el principio de igualdad. Tú no puedes o tú no debes darle un resultado distinto a dos casos que son fácticamente iguales ante la aplicación de la misma norma. Ahí tú estás tratando a dos personas de una manera desigual y estás violando el principio de igualdad. En Estados Unidos son más dados al análisis de los hechos del caso. En los Estados Unidos una decisión, y también otra cosa, una decisión constitucional, en materia constitucional, viene como resultado de todo un proceso judicial. Es como si nosotros dijéramos, la Suprema Corte de Justicia va a conocer este caso y va a conocer todos los hechos, va a conocer todos los argumentos, va a conocer todo el derecho. Cuando, en el caso de nosotros, que es el de herencia francesa, la Suprema Corte de Justicia no conoce hechos, sino solo la aplicación del derecho. En el caso del Tribunal Constitucional se implementa en el artículo 184 el sistema del precedente, del presidente constitucional, que es vinculante y obligatorio para el mismo tribunal y para todos los poderes del Estado. En ese caso nosotros no estamos exactamente igual que en el caso de los Estados Unidos, y de hecho, dentro de los mismos procesos constitucionales que tenemos situaciones diversas, porque la forma en que el Tribunal Constitucional te va a argumentar, que de hecho sus sentencias desde el principio tomaron una estructura muy especial, distinta a los tradicionales, considerando que estamos acostumbrados a ver los abogados. Y esa estructura muy especial es muy buena en el desarrollo y análisis del antecedente del caso. Tú no vas a argumentar igual un caso de una revisión de amparo, de una revisión una revisión constitucional, de una decisión jurisdiccional con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. De la misma manera que tú vas a juzgar una acción directa de inconstitucionalidad, que es un control abstracto, ajeno a todo procedimiento en concreto. Igual pasa con el caso del control preventivo de los tratados internacionales. Son controles abstractos, donde no se está analizando una aplicación de una ley o de una norma constitucional que esté haciendo un órgano inferior, sino sencillamente se dan los argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad, y el tribunal, en base a esos argumentos, que son básicamente los medios de prueba, tendrá que decidir si esa norma en una posible aplicación o una posible interpretación puede ser aplicada de una forma que contraríe o que viole disposiciones constitucionales. En el caso norteamericano estamos hablando de casos concretos. Tú puedes ponerle una persona y una cara. Miguel, vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguimos tratando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia del doctor Miguel Valera. Miguel, hay otro aspecto que no debemos dejar de tocar, aprovechando la ocasión de tu presencia aquí en Principalmente, que es el derecho administrativo. Y sobre todo, la rama del derecho administrativo que tú has ejercido y te has especializado, que tiene que ver con el derecho administrativo tributario. Que a pesar de que no suena mucho,
pero es un derecho, ¿verdad?, que tiene una repercusión determinante en lo que es la vida de la gente. Tiene que ver con el pago de los impuestos. Tenemos, por ejemplo, 2 agencias fundamentales de República Dominicana que son las encargadas de recaudar, a pesar de que hay otras agencias del Estado que también cobran impuestos o cobran tributos, como es el caso de los ayuntamientos, el caso de otras agencias como Autoridad Portuaria, el IDAT, el Instituto de Aviación Civil, la Comisión Aeroportuaria, que cobran unas tasas. Yo no sé si eso, cómo calificarlas, si de impuesto, porque muchas veces son tasas que incluso se establecen por resolución, no por ley. No sé cómo tú, desde el punto de vista de tu apreciación, cómo diferenciar ese tipo de impuestos, porque aunque se disfracen de tasas, son impuestos. Por ejemplo, caso sencillo y que le toca a cada ciudadano, la mayoría de los ciudadanos que de una u otra manera viajamos al exterior. En el ticket aéreo hay una serie de impuestos y tasas que tú tienes que pagar, pero tú dices, ¿qué es eso? Tengo que pagar una tasa aeroportuaria, tengo que pagar una tasa de aeronáutica, y todo eso te lo cargan en tu ticket aéreo. ¿Cómo diferenciar esas tasas de los impuestos que vienen por ley, que los recaudan básicamente la Dirección General de Impuestos Internos y también la Dirección General de Aduanas? Si me permite, antes de entrar en esa pregunta, el lapsus, subsanar el lapsus anterior, el otro punto que te iba a tratar de las decisiones del Tribunal Constitucional y la carga de trabajo es la educación de los mismos abogados en cuanto a el uso de los instrumentos procesales que establece tanto la Constitución como la Ley de Procedimientos Constitucionales. Aquí se pudiera escribir con las 500 y pico de sentencias que tiene el tribunal un breve artículo de qué no hacer ante el Tribunal Constitucional. Por favor, no recurra a sentencias jurisdiccionales mediante acción directa. No recurra a actos administrativos individuales, no de aplicación general mediante acción directa. Si usted tiene un problema de derecho registrado, la vía no es el amparo, porque todos esos casos sobrecargan el tribunal, que tiene, como quiera, que procesarlos y decidirlos. Y no obstante, existiendo 15 precedentes con el mismo resultado, todavía tú ves casos que surgen y salen de repente de una persona buscando la suspensión de una sentencia de cobro de pesos. Ese tipo de cosas, en la medida en que los abogados vayan no tomando conciencia, y después que tomen conciencia, no abusando de esas vías procesales, también el flujo de respuesta del Tribunal Constitucional va a ser mucho mejor. Entrando a la pregunta, de hecho, existen tanto decisiones de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional que diferencian entre los tributos, contribuciones especiales, tasas, tarifas e impuestos. Decía Benjamin Franklin que lo único que tiene seguro el ser humano es el pago de impuestos y la muerte. En el caso de los impuestos, se establece el deber constitucional de contribuir con las cargas públicas. Los impuestos es la vía de todos los ciudadanos contribuir con las cargas públicas. En el caso de los impuestos, usted no está recibiendo una contraprestación personalizada en su beneficio. Es decir, es verdad, el dinero que usted paga en los impuestos se invierte en educación, se invierte en infraestructura, se invierte en capacitación de los funcionarios públicos, se invierte en una serie de elementos que, aunque tienen un resultado abstracto,
no lo puedes relacionar, por ejemplo, con Ramón Núñez o Miguel Valera, manejando en la autopista 6 de noviembre, como sería el caso de el peaje. En el caso de las tarifas aeroportuarias, también usted está recibiendo un servicio, porque el Estado, ya sea directamente o como permite la Constitución a través de concesionarios, administra los aeropuertos. Los aeropuertos son públicos. Usted va, todo ese chequeo para seguridad, la sala de espera, el abordaje, la pista, los controladores aéreos siempre son personajes de extrema importancia y muchas veces olvidados en la aeronáutica. Prestan un servicio imprescindible para que usted pueda utilizar ese avión y trasladarse al exterior. Entonces, Miguel, perdona que te interrumpa. El impuesto lo pagamos todos, independientemente de si usemos o no, no va ligado al uso de un servicio concreto. Correcto. En las tasas es a cambio de un servicio determinado. Individualizado. O individualizado. Que tú puedes relacionar con un uso específico que tú estés dando. Solo el que viaja paga esa tasa. Solo el que viaja paga ese peaje. El que no utiliza esa carretera no va a pagar ese peaje. Y en esa misma línea hay algunos límites, porque por ejemplo leí hace unos días que para que una persona fuera y presentara una denuncia en la policía, se fijó llamémosle una tasa de 100 pesos, que para que la persona... ¿Hay algunos límites constitucionales a fijar esas tasas? Bueno, hay muchos límites. El primero, si tú lo quieres llamar un límite, es el del principio de legalidad de la tributación. Los impuestos son establecidos por ley. En algunos casos, la discusión no es si se establecen o no se establecen por ley, sino que tanto se puede delegar, elementos se pueden delegar para que un órgano distinto al legislativo pueda determinar elementos, como por ejemplo la tasa, quién es el contribuyente. Incluso había una discusión clásica entre Eduardo Jorge y Edgar Barnista de los años 90, mediados de los 90, sobre la facultad de designar agentes de retención, que son en su mayoría de casos agentes de cobro. Colectan el impuesto y lo pagan, pero obviamente tú estás afectando indirectamente a quien va a realizar el pago. En el caso de esas tarifas hay una situación y eso debe ser analizado ya, Ramón, caso por caso, porque tú no me estás hablando de que le subieron 20 pesos al peaje. Tú me estás diciendo es poner una denuncia. Cuando tú estás poniendo una denuncia, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás ejerciendo un derecho. ¿Pero qué tipo de derecho? Tú estás buscando protección judicial. Tú estás buscando tutela judicial. Y así, aunque digan que todos los derechos fundamentales son importantes, obviamente cuando tú lo pones en balanza, algunos derechos fundamentales van a pesar más que otros. Porque también, y debemos entender, si esa tasa es necesaria para poderte prestar el servicio, para poder tramitar, para que al final esa tutela judicial sea verdaderamente efectiva, entonces no es cuestión de si se debe imponer o no ponerse, sino es cuestión de cómo se maneja para que sea compatible con el ejercicio de esos derechos fundamentales. Tú tienes una gran cantidad de personas que pueden pagarlo, pero tienes una gran cantidad de personas que no pueden pagar, como sucede con los servicios de abogados. Hay muchas personas que pueden pagar los mejores abogados del país, pero hay todavía más que no pueden pagar un abogado. ¿Qué hace el Estado? Establece la Defensoría Pública. Y con ese tipo de manejo se van
buscando un balance entre permitir que las instituciones funcionen y permitir que todos los ciudadanos en condiciones de igualdad puedan ejercer sus derechos. Hay un tema vinculado también al derecho tributario que tiene que ver también con las facultades, digamos, de establecer tributos que tienen los ayuntamientos. Y el Tribunal Constitucional me parece que en más de una sentencia ha ido delimitando el ámbito de lo que son los impuestos nacionales como tales y aquella facultad reconocida a los ayuntamientos. ¿Cuáles son esos elementos que diferencian, digamos, el tributo que corresponde al Estado central como tal de aquel que le es reconocido al municipio y cuáles son los límites de ese tipo de regulación? Bien, una pregunta muy interesante y que dio mucha agua de beber en la zona de Bávaro, Punta Cana, Higüey. De hecho, hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional tocando ese tema y hay, en el caso de telecomunicaciones, me parece, hay una de la Suprema Corte de Justicia y otra anterior a esa, mucho más vieja, si la memoria no me falla, 2001, en el caso del impuesto a la vivienda suntuaria, que es quizá la primera decisión que tenemos en el tema de diferenciar impuestos nacionales de arbitrios municipales. La Constitución siempre ha permitido a los ayuntamientos establecer arbitrios, pero siempre que estos no choquen con impuestos de aplicación nacional. En el caso que te había comentado del 2001, llegó un caso a la Suprema Corte de Justicia, una acción directa, en el cual una persona decía que ya tenía que pagar un porcentaje por impuesto a la vivienda suntuaria, por un solar suntuario no construido, y de otro lado tenía que pagarle al ayuntamiento porque el solar era un solar baldío. Entonces era el mismo objeto, la misma persona, de hecho era hasta la misma tasa. Y la Suprema Corte de Justicia lo que señaló fue que, no obstante, el impuesto a los solares, el arbitrio a los salarios baldíos estará establecido antes de la ley de vivienda suntuaria, que fue desde el 88, devenía inconstitucional la resolución del ayuntamiento estableciendo ese arbitrio por el hecho de chocar con un impuesto nacional. ¿Y cómo choca? En base a los elementos constitutivos de un impuesto. Para ese caso principalmente es el sujeto pasivo y la actividad o el objeto grabado. Ya quien lo establece, quien cobre el impuesto o la forma en que está establecido no hace mayor diferencia, porque obviamente por un lado va a ser una resolución del ayuntamiento, por otro lado va a ser una ley. Y obviamente debe tratarse de una ley que establezca un impuesto general de aplicación nacional, que fue lo que enfatizó la Suprema Corte de Justicia en el caso de una resolución de Indotel. En el caso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se ha mantenido en esa misma línea del caso de los ayuntamientos, de los arbitrios municipales no pueden chocar con un impuesto mientras sea nacional, y obviamente deben tener identidad en objeto o actividad grabada y sujeto. Pero debe ser, como estableció el magistrado de inicio, debe tratarse de un impuesto y un arbitrio. Y ahí está la diferencia, vendría en la diferencia con tasas y tarifas. Si es una tasa o una tarifa, estamos hablando de un servicio. El arbitrio municipal tiene más o menos la misma naturaleza abstracta del impuesto, pero con fines territoriales distintos, una municipalidad. Bien, Miguel, vamos a aprovechar de nuevo para hacer otra breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana.
En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del doctor Miguel Valera. Miguel, este asunto de los impuestos, la verdad es que yo sé que les resulta interesante porque creo que el 90% por lo menos de los ciudadanos de una u otra manera estamos vinculados a los impuestos. Incluso mucha gente cree que no pagan, pero lo pagan. Porque cuando va a un colmado, cuando va a un supermercado, está pagando impuestos porque te cobran el ITEVI, te cobran y otro tipo de situaciones. Cuando tú vas a la bomba de gasolina, tú pagas un impuesto indirecto. En fin. Muchos ciudadanos, por ejemplo, que poseen compañías por acciones, compañías anónimas, muchas veces no saben que si ellos reclaman, si tienen su RNC y reclaman la factura, le pudieran producir descuento, ¿no?, sobre la renta que paga esa compañía, y eso lo puede beneficiar en términos económicos o en términos de los beneficios de la compañía. ¿Cuál es tu recomendación a ese tipo de ciudadanos y cómo pueden beneficiarse? Por ejemplo, atribuyendo esos gastos a la compañía, y que obviamente son gastos que tributan y que de una u otra manera pueden producirle descuento cuando viene el pago de los tributos de la compañía. Bueno, obviamente es tener su compañía al día, haciendo todas sus declaraciones. Ellos deben también facturar de acuerdo a los requisitos que establece la ley, incluyendo el ITEVI en los casos que aplique, utilizar facturas con número de comprobante fiscal y exigirlas también. Pero el punto esencial de esos gastos, porque las deducciones
al impuesto, principalmente al impuesto sobre la renta. En el caso de otros impuestos, como sería el ITEVIS, lo que existe es una compensación y balance a favor o balance en contra cuando usted tiene que pagar al fisco, como quiera. En el caso del impuesto sobre la renta, es que esos gastos deben estar encaminados a generar la renta gravada. Si ese no es el caso, no se lo van a objetar, no lo van a poder pasar como gastos. O sea, tiene que estar asociado a la actividad de la compañía. Tiene que estar asociado a la actividad y estar relacionado con la generación de los ingresos grabados de esa compañía. Eso es lo difícil. Por ejemplo, tú no puedes meter una lista de supermercados ahí bajo el argumento de que Miguel Valera trabaja en una compañía y si Miguel Valera no come, pues esa compañía no produce. ¿Tú me puedes explicar, Miguel, cuál es la explicación de la pregunta que a uno siempre le formulan, con comprobante o sin comprobante? Es que eso significa que digamos, es una opción que tiene el consumidor o la persona que está pagando un servicio. ¿Qué es lo que hay detrás de eso, explicado en términos sencillos? Lo he escuchado, por eso mi recomendación era siempre facturar y seguir facturas con comprobante. ¿Por qué? Porque una factura que no venga con un número de comprobante fiscal es una factura que tú no puedes deducir de tu impuesto. ¿Qué pasa? En el caso de las personas físicas, a veces te dicen comprobante o sin comprobante. No entiendo, porque siempre te tienen que cobrar el impuesto y tú tienes que pagarlo de igual manera. Lo que pasa es que para, por ejemplo, las personas físicas que no vamos a utilizar ese impuesto, nos dan un comprobante especial de consumidor final, por ejemplo. Nosotros no vamos a utilizar, si tú no declaras, si todas tus rentas provienen de retenciones y tú no tienes por qué realizar declaraciones juradas personales, entonces tú no vas a hacer nada con esa factura. Sin embargo, la persona que te está facturando sí te debe emitir una factura normal y tú pagar tu impuesto indirecto, como sería el ITEVIS. Pero de todas maneras, quien te está facturando paga el impuesto, aunque te expida un recibo que no tenga valor fiscal. ¿O sería una forma, Miguel, de evadir el pago del impuesto? Debería de pagarlo. Cuando te pregunta ¿con comprobante o sin comprobante? Debería de pagarlo. Esa parte yo ahí estaría solamente especulando sobre qué hacen esas personas. Hay que preguntarle a los inspectores. Hay que preguntarle a los inspectores. Por ejemplo, yo te pongo el caso particular nuestro. Yo tengo una compañía y yo todas las compras que hago, yo pido mi comprobante fiscal a nombre de esa compañía. Y doy mi RNC y el nombre de mi compañía, lo que sea que compre. Como tú dices, habrán compras que no son deducibles porque no se aplican a la actividad que realiza la compañía. Por ejemplo, si usted tiene una compañía de servicios y usted saca a un cliente una noche a una cena de negocios, obviamente que eso puede ser deducible porque esa es una cena de negocio con un cliente que le está generando ingresos a esa compañía. Y es una actividad propia de la compañía. Y es una actividad propia de la compañía. Son parecidos a los llamados gastos de representación. Correcto. Pero siempre Impuestos Internos hace su revisión de cuáles gastos pueden ser deducidos o no, partiendo de esa premisa, de que deben estar enfocados. Es algo muy amplio y discutible en algunos casos por subjetividad, que está o no está enfocado a producir y generar ingresos gravables para esa sociedad. Una pregunta que de alguna manera vuelve al tema constitucional, pero que me parece a mí de una trascendencia grandísima de cara a lo que fue el sistema de control concentrado que teníamos antes, al que tenemos ahora, y es un cambio que la Constitución dio en relación a un tema, el concepto de parte interesada, que digamos que pasó, se le consideraba una acción popular, al decir de muchos juristas, y ahora aparenta ser un concepto más restringido, en donde sugiere el texto que el ámbito vincula solamente a aquellos que puedan justificar un interés mucho más parecido a aquel que se exige en el derecho civil para accionar. Eso es correcto. Es mucho más limitado. Y esa también es otro de los mecanismos por los cuales el Tribunal Constitucional va reduciendo su carga de trabajo, entre otras cosas, pero también
es una forma de decir, bueno, si una ley a usted nunca se le va a aplicar, tu interés era antes la defensa de la Constitución, como establecía la famosa sentencia del 97 de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, o cualquier parte interesada que se erija en vigilante de la constitucionalidad de las leyes. El vigilante desapareció. De hecho, fue reduciéndose en la jurisprudencia, porque eso fue en el 97. En el 2008 hubo un caso de una sentencia de diciembre del 2008 en el cual la Suprema Corte de Justicia dijo, mira, en el caso de contratos administrativos aprobados por el Congreso, solamente quienes formaron parte del proceso de la aprobación de ese contrato, entiéndase, los miembros de ambas cámaras, son los que están legitimados para accionar de manera directa ante la Suprema Corte de Justicia. En cierto modo, Miguel, eso nos reconduce hacia ese control un poco más concreto al que tú hacías referencia, poniendo el ejemplo norteamericano. Y retomando eso que tú trajiste ahorita, una de las preocupaciones que hay también, yo he escuchado a algunos juristas, bueno, eso del control abstracto tiene un riesgo, y es que tú tienes que imaginarte un supuesto o unos supuestos de hecho, pero como la realidad es tan rica, resulta que el análisis que tú haces hoy, mañana te das cuenta que tú creías que habías visto toda la realidad y había otra que estaba ahí muy cerca u oculta. Por eso alguna gente prefiere más el control concreto, digamos, en casos específicos. Sí, pero a esa pregunta, a ese tema yo te respondo sí y no. Porque hasta ahora el Tribunal Constitucional solamente se va a hechos concretos para analizar la legitimación activa del accionante. Okay. Es decir, si tú estás envuelto en una situación o tienes unas características especiales en que se te está aplicando una norma o en que una norma te va a ser inevitablemente aplicada o está siendo objeto de un perjuicio provocado por la aplicación de esa norma, hablando en términos amplios, el Tribunal Constitucional ha puesto como 18 ejemplos distintos y todos los ejemplos van a ser caso por caso, porque bajo ese esquema no hay otra manera de analizarlo. Pero solamente se limita a la legitimación activa. Después que tú pasaste ese escalón, en los otros escalones tú estás abierto a todos los argumentos como tú señalabas. Okay. O sea que si tú quieres, tenemos hasta ahora, si tú ves el hecho de que la acción sea analizada de manera abstracta como algo malo, tenemos lo peor de dos mundos. Tenemos la puerta pequeña y el salón grande. Okay. Miguel, ¿cómo tú valoras en esto, vamos a decir, ya de vigencia que tiene el Tribunal Constitucional, ya 2 años, 2 años y meses? ¿Cómo tú valoras el valor, es decir, la influencia de la jurisprudencia constitucional en este breve tiempo que tiene el Tribunal Constitucional, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho y más que todo el fortalecimiento y la visibilización de lo que son los derechos fundamentales? Volvemos otra vez al tema de los tribunales hablan por sentencia. El Tribunal Constitucional ha tenido sentencias buenas, sentencias muy buenas y sentencias no muy buenas, pero en general el principal objetivo se está logrando. ¿Y cuál es ese? Educar a las personas en que comprendan que la Constitución es una norma que se aplica en el día a día, que hay procesos para que esa norma pueda ser aplicada y que hay instituciones dedicadas justamente a la aplicación de esa norma y la salvaguarda de los derechos fundamentales, que esos derechos no están ahí solamente para ser enseñados en las aulas de la universidad o yo no sé si ya otra vez reinstituyeron las clases de cívica en los colegios.
donde te daban retazos de los derechos fundamentales. Pero lo que sí se está logrando con la participación activa del Tribunal Constitucional, y no solo lo que ellos hacen a través de las sentencias, sino las actividades que tienen de trasladarse a los diferentes pueblos de la República, de participar en charlas, de participar en actividades del extranjero y traer teorías nuevas y avances nuevos del derecho de otras jurisdicciones. Lo que se está viendo es cómo esta Constitución del 2010 es la primera Constitución dominicana que va a comenzar o se está comenzando a transformar en una Constitución viva. Excelente. Miguel, el tiempo en la televisión es un dictador. Estamos muy complacidos de tu comparecencia aquí principalmente y esperamos en una próxima oportunidad tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. El placer es mío. Muy bien.